Sean todos bienvenidos a Entre 3 y 5. Les habla Mari Quintana. Nuestras redes sociales @entre 3 y 5, @unidos por la magia y @universidad piso mágica. Y te invito para que visites nuestro sitio web www.unidosporlamagia.com. Allí vas a encontrar toda la información sobre nuestras formaciones, que se están abriendo unas nuevecitas. Y si quieres conocer alguna información sobre mi persona o algunos de los magos del canal, la vas a encontrar allí. También vas a encontrar los tipos de consulta que puedes elegir. Y si quieres consultarte conmigo, ya sea a través del tarot, de la numerología, puedes escribirme a mari.unidosporlamagia@gmail.com. Allí puedes solicitarme consultas vía web. Puedes sugerirme algún tema que quieras escuchar o hacerme alguna pregunta y yo con mucho gusto te voy a contestar. Te espero allí en mari.unidosporlamagia@gmail.com. Y bueno, ya entramos a nuestro programa de hoy, que estoy feliz de nuevo por este nuevo amanecer, y saludo a todos los que están allí comenzando a conectarse. Qué bueno, sigan conectados, inviten a sus amigos para que se conecten también y puedan enterarse de todo lo que hablamos acá en este maravilloso canal. También, bueno, les responderé las preguntas a todos los que están allí en vivo, en el chat. En el corte voy a responderle todas las preguntas. Y bueno, vamos a ingresar ya a empezar con el tema de hoy, que el tema de hoy tiene que ver con algo que me encanta, con algo que tiene que ver con los mensajes que Dios nos da, que el universo nos da. Y resulta que una de las formas en que Dios se comunica con nosotros es a través de los números. Sí, señor, a través de la numerología. Y eso es la numerología. Muchos lo definen como la ciencia pitagórica, pero para mí la numerología es la forma en que el universo, en que Dios se comunica con nosotros, nos da los mensajes que de alguna forma tenemos que entender cuando estamos perdidos, cuando de alguna forma creemos que no entendemos lo que nos está ocurriendo. Simplemente poner atención al universo y al encontrar esos detalles secretos que son los números, a través de esos números Dios nos está dando un mensaje. Y el mensaje mayor siempre viene por un número que nos marca a todos, que es nuestra fecha de nacimiento. Sí, señor, nuestra fecha de nacimiento, déjeme decirle que todos escogemos nuestra fecha de nacimiento, escogemos nuestra fecha de nacimiento, escogemos a través de quién venimos a este plano y la forma en la cual venimos. Entonces, nuestro mapa de coordenadas principal, el principal mensaje está allí, está en nuestra fecha de nacimiento. Y entonces, ¿cómo hago yo para entender los mensajes que tiene mi fecha de nacimiento? ¿Cómo hago yo para entender qué me dice mi fecha de nacimiento? Bueno, vamos a comenzar hoy solo con lo que muchos conocen como el número del alma, el número del camino de la vida, o el número externo, que es muy sencillo obtenerlo. Tienes tu fecha de nacimiento. Tu fecha de nacimiento tiene un día, un número que corresponde a un día, ya sea de un dígito o dos dígitos. Un mes, igual, que ya sea de un dígito o dos dígitos. Los dígitos son cada uno de los elementos que componen el número. Y un año, que tiene 4 dígitos. Ya sea 2020, tiene 4 dígitos. Entonces, si tomamos, por ejemplo, una fecha cualquiera, un 15, con un 7, con el año 2020, yo si sumo todas los dígitos de la fecha de nacimiento, si es un 15 más 7, yo sumaría 6 más 7, sería 13. A esos dos números los voy a unir. 1 más 3 da 4. El año de nacimiento me da 4 y al sumar 4 más 4 me da 8, me da un dígito. Cuando sumo todos los dígitos de mi fecha de nacimiento, me pueden dar un número que sea de 2 dígitos o de un dígito. Si es de 2 dígitos, voy a agarrar ese número y lo voy a simplificar y los voy a sumar nuevamente, y eso es lo que me va a dar como número, que es mi número de camino de vida. Entonces, cuando sumo cada uno de los dígitos de mi fecha de nacimiento total, cuando digo total es que voy a agarrar el año y voy a sumar los 4 dígitos, ese número que me da como resultado de la sumatoria
Si es de 2 dígitos, lo reduzco a 1 y sumo nuevamente los 2 dígitos. Ese número es mi número camino de vida, es el camino, es el número, es el mensaje que yo traigo escondido en mi fecha de nacimiento que me dice para qué vine, cuál es parte de mi propósito de vida, en qué me voy a desenvolver perfectamente. Entonces, ese número, ahora voy a explicar cada uno de los números, porque los numerólogos, por lo menos yo soy numeróloga y trabajo en base a 9, o sea que trabajo con los números solo del 1 al 9. No trabajo, a menos que sea un número maestro, pero generalmente siempre se reducen. Entonces, como trabajo base 9, voy a dar la explicación de cada uno, de lo que significa cada uno de los números del 1 al 9, y si por ejemplo mi número de camino de vida es el 5, entonces voy a poner atención lo que dice el 5, lo que significa el 5. Entonces comenzamos. Para las personas que en su fecha de nacimiento, la totalidad de su fecha de nacimiento le suma 1, las personas son como el sol, brillan. Yo generalmente el 1 lo represento, los números los representé con imágenes para siempre tener como esa chuletica que siempre me va a decir, lo relacioné con la naturaleza. Entonces para mí el 1 es el sol, representa el sol porque es el brillo, el sol es el padre, está muy vinculado con lo que es la figura paterna, es el amanecer. Las personas que en su fecha de nacimiento le suma 1, son personas muy puntuales, les molesta la impuntualidad, son personas que les gusta llevar la innovación, son personas que les gusta ir en la punta de las lanzas, les encanta comenzar los procesos, son perfectos, son muy paternalistas, generalmente tienen un detallito allí que como son muy paternalistas les gusta cubrir las necesidades del otro, les gusta resolverle la vida a los otros. Y resulta que nosotros vinimos a resolvernos nuestras vidas, vinimos a manifestarnos primero en nosotros. Entonces tienen que estar pendientes que los que terminan en los que su fecha de nacimiento les suma 1, comenzar a poner atención en sí mismo, a dejar los rencores, porque a veces la tendencia es a ser muy rencorosos, a ser más flexibles y comprensivos consigo mismo y comenzar a brillar, porque el 1 es como el sol, y si el sol brilla, ustedes también brillan. Vamos con el número 2, los que a su fecha de nacimiento les suma 2, la totalidad de su fecha de nacimiento les suma 2. Bueno, si te suma 2, el 2 está representado para mí por la luna. Y si está representado por la luna, es misterioso, romántico, especial. Para esa persona la noche es mágica. De hecho, que le encanta trabajar más de noche que trabajar de día. O sea, en la noche se inspira, en la noche le provoca trabajar porque es donde obtiene mayor concentración. Así que si tu fecha de nacimiento totaliza 2, ya sabes por dónde vas a ir, ya sabes dónde te vas a conectar. Tiene un sentido materno porque representa lo materno, el sol representa lo paterno, la figura paterna, y el 2 representa la figura materna, la madre, y entonces es muy maternalista, siempre está pendiente de dar amor, la emocionalidad es muy importante para esa persona. Entonces, el desafío que tiene la persona que tiene su fecha de nacimiento suma 2 es trabajar la independencia, porque le cuesta trabajar solo, le cuesta siempre, le gusta estar acompañado en cada uno de los procesos. Para las personas que tienen como fecha de nacimiento 3, el 3 está representado por el triángulo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces es lo que representa el Hijo. Son personas que inspiran porque siempre están optimistas, rara vez tienen mal humor, rara vez se enferman por su alto nivel de optimismo. Es importante para los que tienen su fecha de nacimiento suma 3, que aprendan a poner límites, porque ese es el desafío que viene una persona que en su fecha de nacimiento suma 3, aprender a poner límites a los demás y a pensar primero en sí mismo, porque son tan mediadores, tan cordiales, que hacen hablar hasta las piedras, tienen muy buen humor. Para las personas que su fecha de nacimiento es 4 representado
Para mí por el cuadrado, porque son muy estructurados, muy organizados, les encanta el orden, les encanta la organización, les cuesta los cambios, les cuesta romper los cambios, romper sus rutinas. Son personas de mantener la rutina, de siempre hacer lo mismo, de lo que es de ellos, nadie se los puede quitar a menos que ellos decidan entregarlo. Entonces para un 4 el desafío mayor es aprender, es flexibilizarse hacia los cambios, permitirse cambiar, soltar un poco las estructuras. Entonces ya hemos visto el 1 que está representado por el sol, que brilla como el sol, siempre tempranero, quiere ser el centro del universo. El 2 representado por la luna, que es temperamental, que puede cambiar, pero para él la noche es muy importante. El 3 representado por el triángulo, por la tríada Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos va a permitir siempre la inspiración porque es muy optimista. El 4 perfecto porque es la estructura, el orden, la organización, y el 4 tiene un don demasiado hermoso, que es el único número que tiene la capacidad de agarrar lo intangible y volverlo tangible. O sea, tú le das una idea a un 4, tengo la idea de hacer tal emprendimiento, y ese 4 te lo va a materializar, tiene ese don. Entonces es importante que el 4 se comience a organizar, se comience a estructurar y permitir la fluidez para manifestar o abrirse a ese cambio. Vamos a responder las preguntas que tienen hasta ahora. Saludo a todos los que están conectados, saludo a mi amiga Ariadne que está allí, y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Y continuamos con nuestro programa Entre 3 y 5 y estamos hablando hoy sobre numerología. Estamos explicando lo que significan los números en nuestro camino de vida, que viene de nuestra fecha de nacimiento. Totalizamos toda nuestra fecha de nacimiento a un solo dígito y allí ese número que dé como resultado es el número de nuestro camino de vida, es lo que dice cuál es nuestra función, para qué nosotros escogimos venir en este momento, aquí, en esta hora. Y nos quedamos con el número 5. Para las personas que su fecha de nacimiento totaliza 5, déjeme decirle que para mí el 5 está representado por el río. Y el río siempre tiene claro su objetivo. Su objetivo es llegar al mar, ¿verdad? Entonces, un 5 siempre, cuando tiene claro su objetivo, no hay nada ni nadie que lo detenga. Para allá llega. El 5, las personas que tienen en su numerología el 5 en su camino de vida son fluidos, son libres, les encanta la libertad, no les gusta que les digan cómo hacer las cosas ni cuándo hacer las cosas. Entonces es importante que para un 5 comience a hacer equilibrio entre el tener que hacer y la libertad. Para ellos la fluidez, la libertad es importantísima. Es uno de los pocos números que nunca se cansa. Déjeme decirle que nunca se cansa. Se aburren de las cosas. Pueden decir que están cansados confundiendo los términos, pero en realidad se aburren. Un 5 es incansable. Siempre está en movimiento, siempre está en ánimo, en alta. O sea, rara vez son perfectos para comunicarse, pero para hablar en masas. Eso es un 5. Inicialmente quizás son tímidos, pero luego cuando empiezan a desbordarse se desbordan. Entonces un 5 siempre es fluido, siempre les encantan los cambios, son creativos. Si su fecha de nacimiento es 5, entonces ábrase. Si está ahí estancado, muévase, se tiene que mover para que se pueda reconectar con su vida, con su esencia. Para los que en su fecha de nacimiento totalizan 6, el 6, para mí el 6 está representado por el tambor. ¿Y cuándo suena el tambor? El tambor suena cuando hay fiesta o cuando hay guerra. Y entonces un 6 siempre, por encima de todo se va a hacer notar. Entonces, así no abra la boca, un 6, por su manera de ser, por su manera de mirar, por su manera de andar, siempre se va a hacer notar. Entonces, importantísimo que el 6 sepa, se reconozca que siempre va a ser el centro de atención en los sitios que llega, que no necesariamente tiene que ser una fiesta, pero siempre va a ser el centro de atención. Entonces, los 6 generalmente son números que han venido a este plano cuando han estado muy cerca de la divinidad. Y ahí está el detalle de los 6. Los 6 son muy perfeccionistas, pero muy perfeccionistas, excesivamente perfeccionistas. Para ellos no hay imposibles.
Y allí es donde tienen que hacer, ahí es donde está el desafío en hacer el equilibrio. Porque son tan perfeccionistas que se llegan a hacer gruñones, se llegan a hacer peleones porque las cosas tienen que hacerse como ellos dicen. No, señor, no es como ustedes dicen, es como tiene que ocurrir. Entonces comiencen a hacer el equilibrio y a encontrar su ser, a encontrar su calma, a dejar un poco el perfeccionismo y a permitirse que estamos viviendo una experiencia humana y que a ella pues tenemos que disfrutarla. Y que no necesariamente las cosas tienen que ser como nosotros pensamos que tienen que ser. A veces están siempre buscando el reconocimiento familiar. Y les recuerdo que en su fecha de nacimiento tienen 6, el reconocimiento nos lo damos nosotros mismos. Para las personas que en su fecha de nacimiento totaliza 7, en su camino de vida, porque es su camino de vida, totaliza 7. 7, número mágico, número de la espiritualidad, número de la magia. Para mí está representado por el mar, está representado con el mar, ese mar maravilloso que a mí me encanta. Entonces son personas abundantes, fluidas, espirituales, siempre están conectados con el ser. Para una persona que tiene su numerología el 7, es importante momentos de soledad, el estar solo, el pensar. Para un 7 todo es mente, todo lo construye en la mente. Entonces tienen esa ventaja allí, número 7. Si todo es mente, comienza a construir tu vida, comienza a permitirte crear, a crearte, a recrear el Dios que ya eres. Entonces, 7, abundante, la tendencia a ser acumuladores, no acumulen, porque cuando nosotros llevamos monedas al mar, las monedas se oxidan. Entonces tienen que estar en movimiento, tienen que estar en perfecto movimiento, por el movimiento armónico, no el movimiento como en el 5, que es fluido, libre y fluye y ya, no. El movimiento del mar es armónico porque es un vaivén. Entonces tu movimiento tiene que ser armónico. Encuéntrate entre el ser, entre lo intangible y lo tangible y camina con esa fluencia. Desafío de los números 7, cuando se molesta la tendencia es a ser tsunámicos. Y cuando son tsunámicos no hay quien los detenga. Entonces lograr el equilibrio para que puedan armonizarse. Entonces, perfecto 7, espiritual, abundante y armónico. Para los que en su fecha de nacimiento totaliza 8, para los que les totaliza 8, para mí el 8 está representado por la montaña, porque representa el poder, la fuerza, esa majestuosidad de una montaña. Entonces eso es representado, en la mitología está representado con Cronos. ¿Y quién es Crono? El tiempo, el que se comió a sus hijos por tanto control, querer controlar tanto que se comió a sus hijos. Entonces, 8 es el número para los numerólogos de la magia de la abundancia, de la fluidez económica, pero del disfrute económico, pero que controla mucho, todo lo quiere tener controlado. Y entonces los 8 tienden a ser muy rígidos porque como quieren controlarlo todo, tienen la tendencia es a ser muy rígidos, a ser muy duros incluso consigo mismo. 8, suavízate un poco. Siempre tienen perfectas ideas, se comunican con el universo, son muy creativos en relación al saber invertir el dinero. Tienen siempre ese pensamiento de dónde invertir. Entonces aprovéchate de esa cualidad 8 para que puedas entonces saber dónde puedes invertir esos negocios, ese pálpito que tienes de voy a invertir en esto porque me va a salir bien. Dale, lánzate, no tengas miedo, porque a veces ese es tu desafío, lograr vencer el miedo, porque esa vocecita que tienes adentro, que nunca se equivoca, pues déjame decirte que no la escuchas. Aprende a escuchar tu voz para que veas cómo te vas a conectar. Y bueno, venimos con el número 9. 9, para los que en su fecha de nacimiento totaliza 9, pues el 9 es el número del relámpago, de la lucecita, cuando para mí está representado con el relámpago. La luz es tan rápido, son hiperactivos, hiperkinéticos, movimientos son rápidos, lo ves aquí, hacen 1000 actividades. Un 9 nunca está haciendo una sola cosa, un 9 está haciendo 20 cosas a la vez. 9, cálmate,
tienen la capacidad de llegar a lo más profundo, a lo más oscuro del alma y luego llegar a la luz. Tienen esa dualidad, son perfectos, importantes, que aprenden a cerrar ciclos, todo lo que inician tienen que terminarlo, porque un 9 es ese estudiante que logra toda la carrera y cuando va a recibir el título no lo recibe y lo deja ya en secretaría. Eso es un 9. Un 9 comienza a hacer las cosas y hace 1000 cosas y todas las termina, pero cuando le van a dar el reconocimiento, no va. Cuando va a retirar la culminación de sus estudios, no va. Cuando ya le van a reconocer ese esfuerzo tan grande que tuvo, no le importa. Entonces un 9 no tiene apegos, un 9 es rápido, es dinámico, no se va a parar en esos apegos, en ese sentimentalismo. Les duele, por supuesto que les duele, pero un 9 nunca lo va a expresar. Así que el 9, no esperes que comience a mostrarte una emocionalidad porque ellos resuelven y ya, para ellos es importante resolver. 9, el hijo del metal. ¿Qué significa ser el hijo del metal? Nunca te va a faltar el dinero, nunca te va a faltar el metal. Entonces 9, no tengas preocupaciones porque si voy a tener o no voy a tener. Tú simplemente haz, conéctate con el universo, cierra los ciclos y vas a ver cómo tu mundo empieza a cambiar. Vibra con el universo. Todos los números son mágicos, todos los números de alguna forma tienen dones y tienen desafíos. Pero en nuestro próximo encuentro vamos a hablar de los dones y los desafíos de los números y de cómo de alguna forma nosotros podemos elevar. Vamos a hacer un seriado de numerología y luego vamos a hablar de números maestros y de qué significan esos números que nosotros nos encontramos en el camino. Porque efectivamente el universo se comunica a través de los números. Es una de las formas de comunicarse del universo, no es la única, es una de las formas. Pero si nosotros aprendemos a interpretar los mensajes que tiene el universo, nosotros podemos conectarnos mejor y podemos entender y entendernos mejor para poder encontrar nuestro ser. Y bueno, ya hasta acá ha llegado nuestro programa del día de hoy. Feliz, complacida de poder compartir con ustedes nuevamente. Y bueno, nuevamente los invito primero a que nos visiten en nuestras redes. @entre 3 y 5, @unidos por la magia y @Universidad Piso Mágica. Ahí está la información siempre al día y se pueden comunicar también con nosotros a través de allí, pero también se pueden comunicar a través de nuestro sitio web www.unidosporlamagia.com. Allí vas a tener toda la información de cómo inscribirte en las formaciones, consultas, si deseas alguna consulta. O también si quieres alguna consulta sobre numerología, alguna consulta en tarot vía web, porque no tenemos otra forma de comunicarnos, puedes también comunicarte conmigo a través de mi dirección de correo mari.unidosporlamagia@gmail.com. A través de esa dirección te puedes comunicar conmigo, solicitarme consultas, puedes hacerme preguntas, puedes sugerirme algún tema para poderlo tocar acá en este programa. Y bueno, hasta acá llegó nuestro programa de hoy. Encantada de haber complacida de estar con ustedes, agradecida y les dejo un abrazo cuántico de luz.